Entonces, pues este siguiente tema es en realidad bastante simple, que tiene que ver con eh, cómo nombrar a los ángulos, si están intercalados, si están contiguos, y aquí va a ser muy útil la notación de los ángulos que aprendimos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos que son el ángulo beta y el ángulo gamma. Y fíjense que puede ser confuso leerlos o describirlos puesto que tienen el mismo vértice, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que se fijen en las letras extremas, ¿sí? Entonces aquí ambas letras señalan a la B, pero mientras que uno de los ángulos está formado con A y con D, que vendría a ser el beta, pues el otro de los ángulos viene a ser ¿cómo se llama? El que está formado por C y por D. Y tendríamos un ángulo total que correspondería a la suma de beta con gamma, ¿sí? Que sería el ángulo, por ejemplo, ABC, ¿sí? Entonces aquí la principal utilidad va a ser esa. Entonces les llamamos ángulos adyacentes cuando tenemos este caso, bastante simple, que un ángulo está precedido del otro. Eh, Luego, por aquí vamos a tener los ángulos, ¿cómo se llama? A estos se les conoce como opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces vamos a refinar un poquito el lenguaje nada más. De hecho, o sea, más que un resumen del libro, me interesa que aprendan el lenguaje. O sea, esta información a final de cuentas ya se encuentra aquí en el texto. Entonces, lo que a veces hace muy pesado el texto o a lo mejor un poco confuso es que no ubicamos como toda la terminología, ¿sí? Entonces, a este tipo de cruces en general se les conocen como, este, digamos, intersección oblicua o cruce. Aquí le vamos a poner cruce oblicuo. Cuando ustedes escuchen la palabra oblicuo, quiere decir que está inclinado. Y en general son cualesquier par de líneas que se intersectan a un ángulo cualquiera. ¿Sí? Incluso si se fijan aquí las líneas, muy idealmente los cruces están como muy simétricos, pero un cruce oblicuo puede ser algo desigual como lo que estamos mostrando aquí. Ahora, lo que ustedes están viendo del dibujo es como esta parte, ¿no? Y para que se vea bonita, digamos que en los dibujos les están rotando las imágenes para que esto se vea parejito, pero no se dejen engañar, que se vea parejito como en el libro, no tiene nada que ver con eso. Entonces, en general este es un cruce oblicuo. Profe, ¿Sí? ¿Sí te escucho? perdón por interrumpir. Es que mi compañero está preocupado, Uriel Valdés está preocupado porque no puede entrar a la clase, dice algo del internet. Ah, pues se está grabando o sea, muchachos, ahí, ¿cómo se dice? Bueno, yo sé que ocurren ese tipo de problemas, o sea, pero lo primero que les recuerdo es, o sea, tienen que mantener la calma, ¿sí? Mira, a lo mejor podemos, de hecho, qué bueno que lo comentes. Aquí en el chat ahorita digo, no suelo hacerlo, pero aquí en el chat te pego el link y a lo mejor con eso puede entrar. Ahí está, para que se lo pasen. Pero, o sea, muchachos, cuando tengan problemas de conexión que no pueden entrar a las llamadas o algo, y se los digo porque a mí me ha pasado un par de veces, precisamente por eso tratamos de ser tan, digamos, tan accesibles o tan abiertos en las políticas de la clase, ¿no? Digamos, la otra vez se nos borró un video, pero bueno, eso fue un problema técnico. Pero créanme que la idea es siempre grabar esto para que si un día tienen problemas técnicos, ustedes no estén con ese apuro. Más bien su apuro se convierte, chin, tengo que ver la clase al rato o en el transcurso de la tarde, ¿no? Y para la cuestión de la asistencia, o sea, para eso son las faltas, muchachos, para literalmente, pues para que las quemen, para que falten. Que hay un número limitado, pues sí, o sea, no se te va a ir 10 días seguidos el internet, ¿no? Pero pásale eso y no sé si queda claro el punto al que me refiero, ¿no? Con esto
de las faltas y de que estén o no estén en clases, incluso bajo una visión extrema que tengo, que luego no se crean que soy muy bien visto, ¿cómo se llama? A lo mejor a los ojos de las ideas institucionales. Hasta yo, que bueno, con ustedes no se ve, o sea, con los chicos de primero no para nada hay ese tipo de problemas, pero yo se los digo abiertamente, hasta soy enemigo de que estén aquí contra su voluntad o con tal de cubrir un pase de lista. Hay que hacer las cosas convencidos, muchachos. Pero bueno, pásale eso y bueno, si hay cualquier detalle ahí ve escribiendo en el chat y si no la reunión se está hasta esto que acabo de decir, se está grabando, entonces lo va a poder escuchar Uriel. ¿Estamos? Gracias. ¿Sale? Bueno, entonces regresando acá a las cosas superfluas, entonces en general un cruce oblicuo puede ser tan desfigurado o tan descuadrado como esto. Y todos los cruces que les empiezan a mostrar aquí tienen ese nombre. Pudiera ser otro ejemplo de cruce oblicuo. ¿Sí? Entonces, estos que les acabo de colocar por aquí caen en esa categoría. Hay otros dos cruces, bueno, hay otro tipo de cruce que sí es muy importante que lo distingan del oblicuo, ¿sí? Que se le conoce como cruce perpendicular. ¿Sí? Entonces, este sí es como muy importante que me lo distingan de los oblicuos y que le pongan el nombre adecuado. En la literatura lo encuentran como perpendicular o también le llaman ortogonal, ¿sí? Perpendicular, ortogonal, recto, todos estos son sinónimos. Incluso ¿cómo se llama? Los españoles utilizan esta palabra para ofender, orto. Luego ahí averiguan qué significa. Eh, los cruces rectos u ortogonales son aquellos que forman 90 grados, ¿sí? Y no necesariamente tiene que estar uno horizontal, otro vertical. Lo importante es que se forme ese cruce de 90 grados. Entonces, aunque yo lo rote, se le considera un cruce perpendicular o recto, ¿sí? Las líneas no tienen que medir lo mismo. Aquí lo único importante son los ángulos, ¿sí? Entonces, como estas líneas yo las hice a 90 grados, pues ahí está perfectamente. ¿Qué tipo de prueba podríamos hacer? Pues bueno, puedo formarme un cuadrado aquí en el programa y lo puedo rotar. Y lo voy a poder orientar sin ningún problema con con los ejes que tengo por aquí. ¿Sí? Entonces, esos son en general, los dos tipos de cruces que hay. Y digamos que hablar de una última categoría, pues serían las líneas paralelas, o sea, las que no se pueden cruzar o las que no se pueden encontrar, que igual pueden ser cualquier, ¿cómo se llama? Pueden tener cualquier orientación y el término que se utiliza para las mismas aquí en el lenguaje son paralelas cuando digamos están separadas o cuando están encimadas, les llaman colineales. Y vamos a considerar que este tipo de líneas pues tienen exactamente el mismo ángulo. Por ejemplo, aquí los ángulos de entrada de las líneas pues son completamente distintos unos de los otros, mientras que aquí en las colineales pues el ángulo es completamente idéntico. Entonces, con esta idea pues uno ya se puede lanzar directamente a resolver problemas. ¿Cuál es la única regla que hay que aprender aquí? Los adyacentes, o sea, son ángulos consecutivos. Digamos, precauciones que hay que tener con los ángulos adyacentes, como los nombras, ¿sí? Hay que tener cuidado con la letra de los extremos para no confundir un ángulo con el otro o confundirlo con la suma de ambos. Y en la parte de acá, la única regla es los ángulos opuestos por el vértice. A estos se les nombran ángulos opuestos por el vértice. Un ángulo está frente del otro, contienen los mismos valores, ¿sí? Entonces, esas son las únicas dos reglas que se tienen que aprender para resolver la siguiente tanda de problemas. Que de hecho yo ya no estoy tan interesado en que se lancen
a resolver, por ejemplo, esta siguiente tanda. De hecho, ahorita voy a aprovechar para ir haciendo unos. Entonces, o sea, de lo que acabamos de decir, digamos que aquí siempre vamos a encontrar dos relaciones muy útiles. La primera es que los ángulos opuestos son iguales y la segunda es que los ángulos adyacentes, en este caso, tienen que ser suplementarios. ¿Sí? Esa es la otra información útil. Entonces, regresando aquí al programa de dibujo, las propiedades que obtenemos de ir escribiendo esto, digamos que por poner letras para ubicar la igualdad de los ángulos, por ejemplo, estos, si a estos ángulos, de hecho vamos a dibujarles una línea y disculpen que sea tan escueto, pero creo que va a... Entonces, estos como son opuestos tienen que ser ángulos del mismo valor, por eso les coloco la misma letra. Y finalmente, los ángulos que faltan, que vendría a ser el adyacente de las letras A, pues también debe de contener el mismo valor. Que vamos a ponerle B minúscula. ¿Sí? Entonces es la única información útil, o bueno, no la única información útil, más bien la principal información que hay que ubicar sobre estos. Y bueno, estos ángulos que estamos señalando, pues también son iguales. Y la otra información que hay que tener en cuenta es que la suma de el ángulo A mayúscula y B minúscula tiene que ser un suplementario. ¿Sí? Entonces eso es lo principal de este tipo de dibujos, y con esta información pues se pueden resolver problemas de la misma índole que, que los que habíamos estado viendo. Entonces aquí nada más, yo para completar voy a resolver por ejemplo, el primer, algunos de los primeros ejercicios. ¿Sí? Estos, como les digo, no estoy tan interesado en dejarle toda la tanda a ustedes, ya que lo mismo que ustedes estuvieron haciendo por acá es la misma idea que nosotros vamos a utilizar para resolver estos mismos ejercicios. La única diferencia es que ahora tenemos otra información diferente. Sabemos que estos ángulos adyacentes suman 180, cualquier parte de los adyacentes. Y la otra cosa que sabemos es que cuando están opuestos por el vértice, pues deben de tener el mismo valor. Entonces, para resolver el ejercicio 1, aquí tratando de ser como muy formales, nada más vamos a sacar el símbolo de ángulo. Aquí lo tenemos. Y vamos a subirle un poquito el zoom para que se vea más claro. Entonces, escribiendo, por ejemplo, las propiedades para el primer ángulo, estaríamos diciendo que el ángulo NRP corresponde a la medida de 15x menos 42. Y el opuesto por el vértice correspondería al ángulo ORQ, cuyas medidas ahí en el dibujo son 9x más 12. Entonces, como son opuestos por el vértice, pues este ángulo de aquí deberá de ser igual al de acá, y por lo tanto obtenemos la siguiente ecuación, la cual pues va a ser bastante sencilla de resolver. Ya que estamos aquí en esta ecuación, yo lo que procedería, el 9x lo pasaría del lado izquierdo, entonces me iría quedando 15x menos 9x, y del otro lado tendría 12 grados más 42. Aquí les pido un favorzote, muchachos. Normalmente me jacto de ser muy bueno haciendo cuentas. Incluso
Incluso me he dedicado a lo largo de la vida a hacer cuentas que ustedes ni se imaginan. Una vez le invertimos como 2 años a estar resolviendo una ecuación para que se den una idea. Pero cuando vamos explicando las cosas es bien común que si la cuatrapié, que se me vaya, o sea, en el proceso de estar hablando, de estar volteando a ver la pantalla, de cuidar no despegarme del micrófono, eh, pues voy a cometer errores. Entonces si cometo un error, señálenlo, ¿sí? Hacer cuentas para uno solo es fácil, hacer cuentas para alguien más, ahí sí se me va la onda. Entonces, sí les pido muchísimo el apoyo con eso. Y que vayan haciendo ustedes también las cuentas, ¿sí? Tengan ahí sus calculadoras a la mano, todo lo que se requiera, y vayan viendo que tienen que ir dando los números que aquí discutimos. Bueno, entonces 15x menos 9x les va a dar un 6 y el 12 más el 42 les va a dar un 54, ¿sí? Y finalmente aquí la x es igual a 54 grados entre 6. Y bueno, 54 es múltiplo de 6, entonces 54 entre 6 nos da 9. Entonces ya tenemos la x, y con la x podemos calcular. Acuérdense, lo que nos está pidiendo aquí es determina el valor de las variables y de cada uno de los ángulos. Entonces ya hicimos el primer pasito, ya encontramos la variable, pero nos está pidiendo que encontremos los ángulos, ¿sí? Entonces acuérdense que en los ejercicios hay que ser cuidadosos con qué nos está preguntando el problema. Entonces aquí, para terminar, necesitamos multiplicar 15 por 9 y restarle 42. Entonces el ángulo de aquí nos da 93. Y bueno, aquí para no perderlo de vista, ¿de dónde salió? Sale de acá. Y vamos a calcular el que nos falta. Entonces aquí es 9 por 9, les va a dar 81. Y 81 más 12 nos queda también 93. Entonces, bueno, como es de esperarse, pues ambos ángulos nos tienen que dar lo mismo, ¿no? Digamos que aquí, pues hasta acabamos de hacer la comprobación. Y el ángulo que nos haría falta, o bueno, más bien los ángulos que nos harían falta, serían los adyacentes. Entonces, el adyacente del ángulo NRP, digamos, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, es decir, sería que se encuentra acá en la parte superior, sería el ángulo NRQ. Y ese ángulo debería de ser igual al suplemento de 93. Entonces, nada más a 180 quítenle 93. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a escribir por claridad. Y vamos a darle un poquito más espacio. Entonces, haciendo esa resta, 180 menos 93 es 87. Y pues aquí de manera completamente análoga, el ángulo que nos hace falta pues también tiene que ser de 183. Nada más aquí el nombre del ángulo cambia, es este ángulo inferior, lo podríamos nombrar como ORP. Entonces este sería el primer problema, y los otros problemas serían de maneras muy muy semejantes. Por ejemplo, aquí lo resolveríamos mediante la suma de estos. Pero bueno, ahorita vamos al ejercicio número 2. No sé si hay alguna duda de este ejercicio que acabamos de hacer. Bastante simple. ¿O algún comentario? Si no, pues lo que sigue. A ver si le puedo quitar esa barrita de herramientas. Bueno, luego veo cómo quitarse. Entonces, vamos a hacer el que sigue. Vamos a hacerlo más rápido.
digamos, sin escribir tanto el formalismo, nada más voy a llegar al resultado de los dos ángulos. Entonces, eh, aquí directamente vemos que 2 por 3x menos 28 más 2 por x más 18 tiene que ser igual a 180. Y aquí ahorrándonos pasos para no tener que hacer esas tediosas multiplicaciones, puedo dividir entre 2 toda la ecuación y me va a ir quedando 3x menos 28 más x más 18 tiene que ser igual a 90 grados. ¿Sí? A quienes les guste hacer esas multiplicaciones porque se revuelven, pues háganlas, van a llegar a lo mismo que yo, no más que con números más grandes. Pero este 2 y este 180, pues todos tienen mitad, entonces puedo quitar los dos de acá para que me queden esta resta con esta suma. Y aquí por la mitad de 180 es 90. Luego aquí nos va a ir quedando 4x y del otro lado nos va a quedar 90 más 28 menos 18. ¿Sí? Entonces vean que en realidad estos problemas son muy rápidos de hacerse. Ahí disculpen, me faltó uno de los símbolos de ángulo. Entonces vamos a tener 90 más 28 más, perdón, menos 18. Y eso nos va a dar 100. Entonces nos va a quedar 4x es igual a 100 grados, x es igual a 25 grados. Y por lo tanto, los ángulos que estamos buscando, eso sí vamos a nombrarlos para no confundirlos. El primer ángulo que vamos a poner es NRP. Ah, no, perdón, estamos en el dibujo de abajo. Sería S1. ¿Por qué le ponen tanta complicación? Pero bueno, S1, ZU1. Ese sería el primer ángulo. Y pues ese ángulo tiene que ser idéntico al que está opuesto por el vértice, que lo podremos nombrar como V1ZT1. Y aquí estoy viendo que sí son mayúsculas, pero se ve raro. Entonces ahí va la Z. Y aquí nada más, siendo respetuoso de la notación del libro, vamos a poner todo en mayúsculas. Y este ángulo pues deberá de ser igual al 2 por 3x menos 28. Aquí sustituimos el 25 que acabamos de encontrar. Y ahí nos va a quedar 3 por 25, 75. Y 75 le quitamos 28, nos da 47 grados. Entonces ya encontramos este ángulo y el frontal. Y el otro lo podemos hacer de dos maneras. O sea, podemos hacer la sustitución o recordar que estos son suplementarios. Es decir, que al 47 algún número habrá que sumarle para encontrar 180. Entonces, nombrando los ángulos, este ángulo sería S1. A ver, vamos a copiarlo de acá. Este sería el ángulo S1 con Z con V1. Y ese tiene que ser igual al opuesto por el vértice, que es el ángulo U1. Ay, aquí me... Luego vuelvo a copiar este. Entonces el opuesto sería 1. La única letra que cambiaría aquí sería la T. Para tener T1ZU1. Y tiene que ser el suplementario de este, que sería 180 grados menos 47, que es más rápido calcularlo así. Y eso nos da 133.
Y ya resolvimos el segundo ejercicio y bueno, el tercer ejercicio es considerando este de por acá. Entonces, de momento les diría que ya hicimos los primeros dos ejercicios. Yo creo que con la otra clase voy a hacer los siguientes dos y con la tercera clase voy a hacer los siguientes dos para que ustedes nada más tengan que hacer el ejercicio 7. Y bueno, aquí prosiguiendo, vamos a completar el tema de esta clase con las rectas cortadas por las paralelas cortadas por la transversal. Este es un tema muy socorrido en geometría analítica, que es el siguiente curso, el de matemáticas 3. De repente hay para estar haciendo malabares de ciertas figuras, a veces hay que estar encontrando, rastreando ángulos. Entonces esta figura se forma muy fácilmente. Tomamos la línea 1 y la línea 2 que les vamos a llamar paralelas. Y en este caso aquí la línea ST le llamamos la línea secante o la corta o la línea oblicua, de acuerdo a lo que vimos al principio de la clase. Y se van a formar, como ustedes lo están viendo aquí en el dibujo, 8 ángulos. Y resulta que estos 8 ángulos cumplen con toda una serie de propiedades o de equivalencias, ¿sí? Entonces, si ven los dibujos por individual, van a ver el cruce de las oblicuas. Entonces, de lo que acabamos de ver, pues ya sabemos que B y D son iguales, C y A son iguales. Y en el caso del dibujo de la parte inferior, vamos a tener que FH son iguales y que C y G son también ángulos equivalentes. Entonces, como las líneas 1 y 2 son paralelas, pues las mismas proporciones que se guardan en el dibujo de arriba son las mismas proporciones que se guardan en el dibujo de abajo. Entonces vamos a poder encontrar equivalencias como B con F, A con E, C con G y D con H, ¿sí? Y por lo tanto los ángulos G, E, C y A deben de ser idénticos. Y en este caso los ángulos que nos restan, que son los que en el dibujo se ven como ángulos a mayores a 90 grados. Ay, se me fue el nombre de estos ángulos. Son obtusos. En este caso, todos los ángulos obtusos que ustedes están viendo aquí en el dibujo también son iguales. B, D, F y H. Así como se los acabo de contar, es como me gustaría que ustedes se lo aprendan, más como una cuestión de lógica. Hay toda una serie de nombres para cuando son los ángulos internos, internos, externos, opuestos por el vértice, suplementarios, complementarios, etcétera. Pero la verdad es de que yo a estas alturas de que me he dedicado un poquito a la física y a la matemática profesional, a ningún investigador he visto que se ponga a dar los nombres de los ángulos o que sea indispensable saberse los nombres de los ángulos. Entonces yo sí se los digo de manera así como muy honesta. Cuando uno tiene chance de trabajar en la parte profesional de la mate, hay cosas que vienen en los libros o que se tratan de enseñar que pues no, o sea, es importante saber el nombre de las cosas, sí, pero en el caso de las matemáticas es fundamental, la verdad no. Entonces me importa y me interesa 1000 veces más que ustedes hagan esa relación o esa explicación que les acabo de dar, más a que se aprendan los nombres de todas estas cosas. Si un día se les olvida el nombre, como le pasa seguido al profe, que son estos nombres que vienen acá, los ángulos alternos e internos, los ángulos alternos externos, los ángulos correspondientes, los ángulos colaterales internos, los ángulos colaterales externos. Si algún día se les olvidan estos nombres, para eso está el internet y para eso están los libros, para que, ay, pues no me acuerdo cómo se llaman esos, pues ya rápidamente entras a Wikipedia, abres tu libro de editorial Parmenia o del libro de matemáticas que tú tengas a la mano y consultas estos nombres. Sí, así se los digo con toda la sinceridad y honestidad que puedo. ¿Sí? Y lo único que no les y bueno, y no perder de cuenta que aquí los ángulos individuales, los ángulos adyacentes, pues todos son suplementarios. ¿Sí?
B y A son suplementarios, A y D son suplementarios, D y C son suplementarios, C y B son suplementarios. Es decir, tienen que sumar los 180 grados. Exactamente la correspondiente información en el dibujo inferior. E y H son suplementarios, H y G son suplementarios, G y F son suplementarios, F y E son suplementarios. Y aquí nada más para que me ubiquen los nombres, les voy a, más que dejarles estos ejercicios, les voy a dejar una pequeña actividad los 10 minutos que quedan. Estos nombres que están aquí, ángulos internos externos, alternos externos, etcétera, márquenlos aquí. De hecho, les voy a dar un super tip para que no batallen con completar esa información. Entran a Wikipedia y ahí lo van a encontrar sin ningún problema. Entonces vamos a ponerle rectas, no son paralelas, y cortadas por una secante. Y aquí le agregamos Wikipedia. Ángulos entre paralelas. Y aquí se los ponen con colorcitos y se los señalan más rápidamente. El primer dibujo son los opuestos por el vértice. Estos son alternos internos, ¿sí? Alternos externos, colaterales internos, o sea, estos son los nombres o las clasificaciones que les dan, colaterales externos, correspondientes, y congruentes. Entonces, de hecho, vean que hasta había más nombres de los que trae el libro. Entonces, agárrense esta paginita de la Wikipedia para que en el dibujo de las rectas cortadas por las paralelas, pues puedan señalar de una manera más didáctica, ¿sí? Y aquí la anotación es muy fácil. Cuando los ángulos son del mismo color, pues tienen que tener el mismo valor. Cuando los ángulos son de colores diferentes, quiere decir que con son suplementarios, ¿sí? Entonces, estos ángulos no son adyacentes, ¿sí? Pero si ustedes les pusieran un problema en el libro o en el examen y les dan el valor de E y C para que encuentren ¿cómo se llama? Para que encuentren los valores de los ángulos, la relación que se puede utilizar es que la suma de estos dos da 180 grados. Entonces, eso sería todo el tema de hoy. Ahí les comparto esa página, es más fácil verlo con este tipo de ilustraciones, ¿sí? Y bueno, aquí salen un montón de teoremas, pero bueno, luego les iremos platicando o iremos esbozando un poquito esto de los teoremas, ¿sí? Y hay bastantes aplicaciones que estas ideas tan simples pueden ser útiles para diseño arquitectónico u otro tipo de cosas, pero bueno, aquí les dejo la información. Lamentablemente a veces no nos da mucho tiempo de ver todos esos detalles, pero pues en fin, esto nomás es como dicen, la punta del iceberg. De mi parte, digamos, de la clase sería todo.